Corredores, corredoras. Hoy me acompaña un triatleta de larga distancia, además de entrenador, para hablar de cómo podemos hacer mejor los entrenamientos largos, esas tiradas largas que hay que hacer durante las preparaciones de maratón o para todo aquel que esté preparando un ultra y distancias largas. Iván Álvarez es nuestro acompañante de hoy y él nos va a aclarar un montón de dudas que seguro que os surgen para cómo empezar a preparar distancias largas. Iván, ¿cómo haces tú, por ejemplo, ahora que has acabado la temporada, cuando empieces a preparar tu próximo Ironman, cómo empiezas a hacer tiradas largas? La progresión tiene que ir bastante despacio, tiene que ser algo muy progresivo para evitar lesiones y para conseguir ese puntito de fuerza, ¿no? Yo creo que es importante tener un buen entrenamiento, una buena metodología y una buena recuperación también, ¿no? Si nos tuviéramos que meter pues, más o menos con un microciclo de carrera ahora al principio de temporada, diría que tendríamos que espaciar esas carreras al menos en 48 horas, aunque sean cortas, ¿no? Y meter bastante trabajo de fuerza, en cuestas, en escaleras, en gradas, trabajo de pliometría también. Bueno, eso es lo que yo suelo trabajar con mis entrenados durante el primer periodo de la pretemporada y evitamos las tiradas más largas durante este periodo. Pongamos en el caso dos tipos de corredores, uno un poco más novato que quiere empezar a hacer cosas largas, pongamos para hacer un medio maratón, y un corredor más experimentado que va a preparar un maratón. ¿Por cuál empezaría cada uno? Por ejemplo, el novato, ¿qué empieza haciendo? ¿8 kilómetros y cada cuánto tiene que subir? Hay novatos y novatos, también dependiendo un poquito de la musculatura de cada uno y cómo se vaya adaptando a esa planificación. Entonces, a mí no me gusta calcularlo por kilómetros, siempre lo suelo hacer por tiempo, que me parece algo más real, ¿no? Hablando de horas de entrenamiento a la semana, pues a lo mejor metería, por decirte, una semana tipo, un lunes un entrenamiento de 1 hora, con una carrera continua, el martes un trabajo de fortalecimiento, de fuerza de gimnasio, el miércoles volveríamos a la carrera, ahí sí podríamos trabajar un poquito la intensidad, el consumo de oxígeno, el jueves volveríamos a un trabajo a lo mejor de fortalecimiento y el viernes trabajaríamos pues a lo mejor series más cortas. El sábado a lo mejor habría que descansar y el domingo haríamos una tiradita un poco más larga, que ahí sí que podríamos hablar de kilómetros, a lo mejor 10 kilómetros aproximadamente, como mucho, para ese novato del que me estás hablando, ¿no? Y para una semana siguiente, ¿cuánto tendría que aumentar ese tiempo de carrera? A lo mejor a la semana siguiente, hablando siempre de un novato, no deberíamos de aumentar nada. Habría que mantener el microciclo muy parecido, ¿no? Cambiando un poquito los contenidos para que no sea igual, pero algo muy parecido. Yo no me atrevería a decir que tendríamos que subir cada semana, porque creo que no es algo real. A lo mejor ir subiendo cada 2 semanas, pero bueno, es que cada individuo es diferente y ya sabes que el entrenamiento tiene que ser muy personal, ¿no? Porque claro, cada uno asimila las cargas de una manera diferente. Entonces a lo mejor esa subida de la que tú me hablas, en vez de semanal, cada 2 semanas. Vale, ¿y un experimentado podría aumentar más ese tiempo de carrera continua que un novato, por ejemplo? Seguramente que sí. Podríamos meter un trabajo de más intensidad, un trabajo de más volumen, de tiradas más largas, un trabajo de fuerza más específico, también de trabajo de consumo de oxígeno. Claro, es que son dos perfiles tan diferentes, ¿verdad? Sí. Que bueno, pero siempre igual, en pretemporada, con el experimentado, también sin prisas, que las prisas, ya sabemos que las prisas en esto no son buenas, esto es una carrera de larga distancia, así que también con cuidado, ¿no? ¿Qué más necesita hacer cualquier tipo de corredor para hacer tiradas largas, entrenar largas distancias? ¿Beber normal, hidratarse durante, después? Bueno, aparte de ese entrenamiento de tirar largas, como tú dices, el trabajo de fuerza es muy importante y sobre todo también la suplementación que usemos en esos entrenamientos. Bien sea, si vamos a hacer una tirada normal, siempre hay que meter sales. Si va a ser una tirada intensa, por supuesto, hay que incrementar esas sales. Aunque sea una tirada suave, hay que meter ese sodio o ese potasio, ese magnesio, que es imprescindible, ¿no? Y también, pues, si vamos a trabajar en intensidad, meter algún gel, en fin, esto también es importante. Cuando lo metemos un poquito más con un poquito más de carga, también meter un recovery después de los entrenamientos o una glutamina, etcétera. Y bueno, vamos a estar muchas horas corriendo durante muchas semanas.
¿Qué tipo de zapatilla te gusta llevar a ti? ¿Zapatillas ligeras, zapatillas gruesas, zapatillas... ¿Cómo te gustan a ti las zapatillas para rodar? Si hablamos de rodajes, digamos, en una zona, en un aeróbico medio, algo fácil, ¿no? Que podamos ir prácticamente charlando, a mí me gusta que tengan bastante amortiguación. Intento evitar bastante el asfalto, siempre que sea por pista dura, por supuesto, y que sea una zapatilla que transpire bien y que tenga una buena amortiguación. ¿Las nuevas zapatillas que hay ahora, que son súper ligeras, que son casi como de competición, valdrían? Pues yo no te aconsejo para ese periodo de pretemporada esa zapatilla tan de competición, ¿no? Por ejemplo, ahora tienes en la mano la Razor Exter, que es una zapatilla perfecta para este periodo. Esto es una zapatilla que nos vale tanto para los entrenamientos suaves como para los entrenamientos fuertes. O sea, algo así es lo que yo aconsejo. Una Razor Exter que es muy transpirable, con una muy buena amortiguación. Sí, tiene buena cantidad de media suela, ¿verdad? Sí, tiene buena media suela, pero también tiene esa reactividad, ¿no? que tanto nos gusta a los corredores. O sea que aunque sea una zapatilla que pesa menos de 200 gramos como esta, realmente si tienes una buena media suela con una buena espuma, es adecuada para hacer rodajes largos. Sin duda, sí. Esta zapatilla en concreto no tiene placa de carbono, pero sí que tienes la sensación que la llevas. No te notas tan en el piso, tan en el suelo, ¿no? La verdad es que yo la llevo usando bastante tiempo y estoy encantado con ella, tanto en rodajes más suaves como en entrenamientos más fuertes. Que luego además, cuando te vas poniendo en forma y vas acabando los rodajes Sí. más vivos, ya más cerca del ritmo de competición, incluso te ayuda con su ligereza y... Claro, es una zapatilla tiene una muy buena sensibilidad, ese impulso, esa reactividad que tiene, la ligereza, que es muy transpirable por el tejido que tiene. En fin, yo la recomiendo a mis entrenados, tanto para esas tiradas suaves como para esos entrenamientos más fuertes. Tú, por ejemplo, ¿hasta qué tipo de entrenamiento utilizas esta y decides cambiar a una un poco más rápida? No sé, imagínate, tempos de 8 kilómetros, pues si van a ser ya más cortos, ya cambiar de zapatilla, ¿o cómo lo haces tú? Sí, después del periodo de descanso, que empezamos con la pretemporada, igual hemos cogido 3 kilos, incluso 4, que no está mal cogerlos, te encuentras un poco más pesado, más lento, menos en forma. Yo aconsejo ahí aparcar un poquito las de carbono y coger este tipo de zapatillas que es más cómoda. Poquito a poco, según nos vamos encontrando un poquito más reactivos, que la técnica es mejor, que no nos encontramos ya tan pesados, ¿no? Que a lo mejor hemos perdido un poquito de peso, ir incorporando las de placa de carbono en esos entrenamientos un poquito más exigentes, pero que no sea de golpe ese cambio. La temporada es larga y no hay prisa, entonces bueno, pues que sea muy progresivo el cambio. Y por último, el descanso, que la gente a veces lo evita tanto. Si acabas después de un rodaje largo muy cansado y muy castigado muscularmente, ¿cuánto recomiendas descansar? ¿Un día completo? ¿2 días? Esto también es un poquito personal, depende del tipo de corredor, ¿no? Del perfil, pero lógicamente después de un entrenamiento que te ha fatigado mucho, pues hay que recuperar. Yo creo que 48 horas es lo suyo, empezar con un rodaje muy suave y no volver a meter ese entrenamiento intenso con series, al menos hasta las 72 horas. Bueno, pues aquí tenemos los consejos de Iván Álvarez. Recordar, aumentar progresivamente el tiempo de carrera, hidrataros bien, llevar buenas zapatillas con buena amortiguación y, por supuesto, el descanso es absolutamente necesario.